Sean bienvenidos al día 136 de la lectura completa de la Palabra de Dios. Hoy cerramos el primer libro de Samuel con los capítulos 29, 30 y 31. Continuamos con el Salmo 135 y el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 71. Que la gracia de Dios nos siga inundando para perseverar en este conocimiento de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primer libro de Samuel, capítulo 29 al capítulo 31. Los filisteos concentraron todas sus tropas en Afec, mientras que los israelitas acamparon en la fuente que hay en Jizreel. Los príncipes de los filisteos marcharon al frente de las centurias y millares. David y sus hombres marchaban a retaguardia con Aquís. Dijeron los príncipes de los filisteos: ¿qué hacen estos hebreos? Aquís respondió a los príncipes de los filisteos: es David, el servidor de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo días y años, y no he hallado nada contra él desde el día en que vino a mí hasta hoy. Pero los príncipes de los filisteos se irritaron contra él y le dijeron: manda regresar a ese hombre y que se vuelva al lugar que le señalaste, que no baje con nosotros a la batalla, no sea que se convierta en nuestro adversario durante la lucha. ¿Cómo se ganará éste el favor de su dueño mejor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en coro: Saúl mató a millares y David sus miriadas? Aquís llamó a David y le dijo: vive Yahvé, que tú eres leal, y me hubiera gustado que salieras y entraras conmigo en el campamento, pues nada malo he hallado en ti desde el día en que viniste a mí hasta hoy. Pero no eres bien visto por los príncipes. Ahora vuélvete y vete en paz, y así no harás nada malo a los ojos de los príncipes de los filisteos. David dijo a Aquís: ¿qué he hecho yo y qué has hallado en tu siervo desde el día de hoy en que me puse a tu servicio hasta hoy, para que no pueda ir a luchar contigo contra el enemigo del rey, mi señor? Respondió Aquís a David: lo sé, me eres grato como un ángel de Dios, pero los príncipes filisteos han dicho: no bajará al combate con nosotros. Levántate pues de mañana con los servidores de tu señor que han venido contigo, y vayan al sitio que les he asignado. No guardes resentimiento en tu corazón, porque me eres grato. Levántense de mañana y partan en cuanto sea de día. David y sus hombres se levantaron temprano para partir por la mañana y volverse a la tierra de los filisteos. Los filisteos, por su parte, subieron a Jizreel. Cuando David y sus hombres llegaron al tercer día a Sicelat, los amalecitas habían hecho una incursión contra el Negev y contra Siselac, y habían irrumpido en Siselac y la habían incendiado. Se llevaron a las mujeres que había allí, a pequeños y grandes, pero no mataron a nadie, sino que se los llevaron cautivos y se fueron por su camino. Cuando David y sus hombres llegaron a la ciudad, vieron que estaba incendiada y que sus mujeres, hijos e hijas habían sido llevados. David y las tropas que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta quedar sin aliento. Habían sido llevadas las dos mujeres de David, Ahinoam de Jizreel y Abigail, mujer de Nabal de Carmelo. David se hallaba en grave apuro porque la gente hablaba de apedrearlo, pues el alma de todo el pueblo estaba llena de amargura, cada uno por sus hijos y sus hijas. Pero David halló fortaleza en Yahvé su Dios. Dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: acércame el ephod. Abiatar acercó el ephod a David. Consultó David a Yahvé diciendo: ¿debo perseguir a esta banda? ¿Le daré alcance? Le contestó:
persíguela, porque de cierto la alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió David con los 600 hombres que tenía, y llegaron al torrente Besor. Continuó David la persecución con 400 hombres. 200 se quedaron, pues estaban demasiado fatigados para atravesar el torrente Besor. Encontraron en el campo a un egipcio y lo llevaron a David. Le dieron pan que él comió y agua para beber. Le dieron también un trozo de pan de higos secos y 2 racimos de pasas. Cuando hubo comido recobró su espíritu, pues había estado 3 días y 3 noches sin comer pan ni beber agua. David le preguntó: ¿A quién perteneces y de dónde eres? Respondió: Soy un muchacho egipcio, esclavo de una amalecita, pero mi dueño me abandonó porque me puse enfermo hace 3 días. Hemos hecho una incursión contra el Negev de los quereteos y el de Judá, y contra el Negev de Caleb, y hemos incendiado Siselá. Le dijo David: ¿Podrías guiarme hacia esa banda? Respondió: Júrame por Dios que no me matarás y que no me entregarás en manos de mi dueño, y te guiaré hacia esa banda. Los guió y los hallaron desparramados por todo el campo, comiendo, bebiendo y bailando por el gran botín que habían tomado en tierra de filisteos y en tierra de Judá. David los batió desde el alba al anochecer. Solo se salvaron de entre ellos 400 jóvenes que montaron en camellos y huyeron. Salvó David todo lo que los amalecitas habían capturado. También rescató David a sus 2 mujeres. Nada les faltó, ni pequeño ni grande, ni sus hijos, ni sus hijas, ni el botín. Nada de cuanto les habían capturado, David se lo llevó todo. Tomó David todo el ganado menor y llevaron el ganado mayor delante de aquel rebaño, diciendo: Este es el botín de David. Llegó David donde los 200 hombres, que demasiado fatigados para seguirlo se habían quedado en el torrente Besor, salieron al encuentro de David y de la gente que venía con él. Se acercaron David y la tropa y los saludaron. Pero todos los perversos y malvados de entre los hombres que habían ido con David contestaron: A los que no han venido conmigo no se les dará el botín que hemos salvado, sino solo su mujer y sus hijos, que lo tomen y se vayan. David dijo: No hagan así, hermanos míos, con lo que Yahvé nos ha concedido. Nos ha guardado y ha entregado en nuestras manos a esa banda que vino contra nosotros. ¿Quién les dará a ustedes la razón en este caso? Porque esta es la parte del que baja a la batalla, y esta la parte del que se queda con la impedimenta. Se partirá por igual. Y desde aquel día en adelante lo estableció como decreto y norma para Israel hasta el día de hoy. Llegó David a Siselac y envió parte del botín a los ancianos de Judá, sus compañeros, diciendo: Aquí tienen un presente del botín tomado a los enemigos de Yahvé, a los de Betul, a los de Ramot del Negev, a los de Yatir, a los de Aroer, a los de Simot, a los de Estemoa, a los de Racal, a los de las ciudades de los Yerat-Meleitas, a los de las ciudades de los Kenitas, a los de Jorma, a los de Borasam, a los de Atac, a los de Hebrón y a todos los lugares por donde anduvo David con sus hombres. Trabaron batalla los filisteos contra Israel, huyeron los hombres de Israel ante los filisteos y cayeron heridos de muerte en el monte Gelboé. Apretaron de cerca los filisteos a Saúl y a sus hijos, y mataron los filisteos a Jonatán, a Abinadab y Malquisúa, hijos de Saúl. El peso de la batalla cargó sobre Saúl. Lo descubrieron los tiradores, los hombres de arco, y se llenó de miedo ante los tiradores. Dijo Saúl a su escudero: Saca tu espada y traspásame, no sea que lleguen esos incircuncisos y hagan mofa de mí. Pero el escudero no quiso, pues estaba lleno de temor. Entonces Saúl tomó la espada y se arrojó sobre ella. Viendo el escudero que Saúl había muerto, se arrojó también sobre su espada y murió con él. Así murieron aquel día juntamente Saúl y sus 3 hijos y su escudero, así como todos sus hombres, cuando los hombres de Israel que estaban del lado frontero del valle
y del otro lado del Jordán vieron que las tropas de Israel se daban a la fuga y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron sus ciudades y huyeron. Vinieron los filisteos y se establecieron en ellas. Al otro día vinieron los filisteos para despojar a los muertos y encontraron a Saúl y a sus 3 hijos caídos en el monte Gelboé. Cortaron su cabeza y lo despojaron de sus armas, que hicieron pasear a la redonda por el país de los filisteos, para anunciar la buena nueva en sus templos y a su pueblo. Depositaron sus armas en el templo de Astarte y colgaron su cuerpo de los muros de Bethsán. Supieron los habitantes de Yabes de Galaad lo que los filisteos habían hecho con Saúl. Se levantaron todos los valientes y caminando durante toda la noche, tomaron del muro de Bethsán el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos, y habiendo vuelto a Yabes, los quemaron allí. Tomaron sus huesos y los sepultaron bajo el tamarisco de Yabes, y ayunaron 7 días. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 135. Aleluya. Alaben el nombre de Yahvé, alaben siervos de Yahvé, que sirven en la casa de Yahvé, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alaben a Yahvé porque es bueno, tañan para su nombre que es amable, pues Yahvé se ha elegido a Jacob, a Israel para ser su propiedad. Bien sé yo que es grande Yahvé, nuestro Dios más que todos los dioses. Todo lo que quiere Yahvé lo hacen en el cielo y en la tierra, en el mar y en los abismos. Levanta las nubes por el horizonte, con los relámpagos hace llover, saca de sus depósitos el viento. Hirió a los primogénitos de Egipto, desde personas hasta el ganado. Mandó señales y prodigios en medio de ti, Egipto, contra el faraón y sus siervos. Hirió a incontables naciones, dio muerte a reyes poderosos, a Sihón rey de los amorreos, a Og rey de Basán, y a todos los reinos de Canaán, y dio sus tierras en herencia a su pueblo Israel. Yahvé, tu fama es eterna, Yahvé, tu recuerdo por generaciones, pues Yahvé hace justicia a su pueblo, se compadece de todos sus siervos. Los ídolos paganos son plata y oro, obra de la mano del hombre. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tienen boca y no respiran. Sean como ellos los que los hacen, los que en ellos ponen su confianza. Casa de Israel, bendiga a Yahvé. Casa de Aarón, bendigan a Yahvé. Casa de Leví, bendigan a Yahvé. Los adeptos a Yahvé, bendigan a Yahvé. Bendito desde Sión Yahvé, que habita en Jerusalén. Del Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 39 al 71. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Los discípulos le siguieron. Llegado al lugar les dijo: pidan que no caigan en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas suplicaba, diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba, y sumido en agonía insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza y les dijo: ¿Cómo es que están dormidos? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Estaba todavía hablando cuando se presentó un grupo. El llamado Judas, uno de los 12, iba el primero y se acercó a Jesús para darle un beso. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que iba a suceder, le dijeron: Señor, herimos a espada. Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le llevó la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, basta ya. Y tocando la oreja le curó. Dijo Jesús a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él:
¿Cómo contra un salteador han salido con espadas y palos? Estaba yo todos los días en el templo con ustedes, y no me pusieron las manos encima, pero esta es su hora y el poder de las tinieblas. Entonces le prendieron, no le llevaron se lo llevaron y le hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro le iba siguiendo de lejos. Había encendido una hoguera en medio del patio y estaban sentados alrededor. Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, se le quedó mirando y dijo: «Este también estaba con él», pero él lo negó: «Mujer, no lo conozco». Poco después le vio otro y dijo: «Tú también eres uno de ellos». Pedro dijo: «Hombre, no lo soy». Pasada como una hora, otro aseguraba: «Cierto que este también estaba con él, pues además es Galileo». Le dijo Pedro: «Hombre, no sé de qué hablas». Y en aquel mismo momento, cuando aún estaba hablando, cantó un gallo. El Señor se volvió y miró a Pedro. Recordó Pedro las palabras que le habían dicho el Señor: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera rompió a llorar amargamente. Los hombres que le tenían preso se burlaban de él y le golpeaban, y cubriéndole con un velo le preguntaban: «Adivina, ¿quién es el que te ha pegado?». Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo, somos sacerdotes y escribas. Le hicieron venir a su Sanedrín y le dijeron: «Si tú eres el Cristo, dínoslo». Él respondió: «Si se lo digo, no me creerán. Si les pregunto, no me responderán. De ahora en adelante, el Hijo del Hombre estará sentado a la diestra del poder de Dios». Dijeron todos: «¿Entonces tú eres el Hijo de Dios?». Él les dijo: «Ustedes lo dicen, yo soy». Dijeron ellos: «¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Pues nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre usted y permanezca para siempre. Amén.